Placer verte, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, un placer estar acá. ¿Qué pones en el hotel? ¿Profesión? Qué buena pregunta. En general pongo biólogo, pues es lo más fácil de explicar. Claro. Pues si tengo que decir, hago investigación, pero también comunicación de la ciencia, biólogo todo el mundo Biólogo, entiende, sí. ahí está. ¿Y qué investiga un biólogo? Un biólogo investiga la vida, básicamente. Yo le pongo una palabrita antes. Yo hago cronobiología, estudio el tiempo en la vida, estudio cómo hacemos las cosas en función del tiempo, porque tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo, le dice al cuerpo qué hora es, se llama reloj biológico, y es responsable de que de día estés despierto, de noche duermas, que cuando volás atravesando usos horarios estás zombie durante un tiempo, por eso sufrís jet lag. Nosotros estudiamos el ritmo biológico y sus consecuencias en la vida, en la salud, en la economía, ese tipo de cosas. Pero hay un pedacito, te cito, de cerebro que se ocupa de esto. Hay un reloj central en el cerebro, aunque hay relojes por todo el cuerpo. Pero el reloj central, el director de orquesta, es un pedacito, y está bien dicho, porque son dos grupos de 10.000 neuronas que le dicen al cuerpo es de día o es de noche, porque reciben luz a partir de los ojos. Dos grupos de 10.000 neuronas. Más o menos. ¿Aprox cuántas neuronas tenemos? 100.000 millones. Es decir, un número de datos ortícolis. Era un pedacito nomás. Era un pedacito, un número que te deja pensando un poco. Ni siquiera sabemos cuántas. El último grito de la numerología neuronal es que hay más o menos 86.000 millones. Ya tenés un tema de conversación. ¡Wow! Es una bestialidad. Y cada una de esas neuronas se comunica con muchas otras. En promedio, cada neurona se comunica con otras 1.000. O sea, a esos 100.000 millones, agregale 3 ceros. Y no solo eso, cada charla entre neuronas cambia todo el tiempo. Nosotros que estamos hablando, nuestras neuronas están cambiando su comunicación. Eso se llama plasticidad neuronal. Y con eso aprendemos, recordamos, nos emocionamos porque las neuronas charlan distinto. Dijiste, bueno, hasta ahora es el último grito, pero ¿cuánto falta descubrir de cómo somos? Pensemos en el cerebro. ¿Cuánto falta? Muchísimo, muchísimo, aunque yo te diría que en las últimas décadas seguramente aprendimos más sobre el cerebro en toda la historia, porque tenemos nuevas técnicas para mirarlo, pero no sabemos las cosas más básicas, no sabemos qué es la conciencia. La conciencia que estoy vivo, que me pincho y me duele, que tenés una muy linda camisa a cuadros. Gracias. Efectivamente, eso. ¿Dónde está en el cerebro? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué pasa cuando una neurona se muere. Y el histórico que nosotros estudiamos en la escuela es neurona que para, neurona que cierra. No, no se recuperan. Hoy sabemos que sí se recuperan. Hay neurogénesis en el cerebro adulto, pero no sabemos cómo funciona. Cuando lo sepamos vamos a poder curar las enfermedades neurodegenerativas, pero falta mucho. Y lo que yo trabajo, no sabemos qué es el sueño, o por qué soñamos, o por qué dormimos. No es solamente para descansar. Y eso es maravilloso, que las preguntas te abran nuevas preguntas y la zanahoria esté siempre un cachito más lejos, es la esencia de la ciencia. Me abriste por lo menos 5 campos de preguntas, voy a tratar de ir por ahí. Estudiamos, somos el mismo modelo de año, estudiamos con dos Santos Lara en biología en la escuela. Dos Santos Lara, por favor, claro que sí. Obvio que sí. Claro que sí. Qué bueno que las neuronas se conectaban por unos cosos que llamaban axones, que hacían conexión, neurona que muere, neurona que no se... Todo eso que es prehistoria mal. Las conexiones siguen estando, sí, las charlas, pues si no, las neuronas no tienen función de ser si no se comunican. Lo que es nuevo es esto, no tan nuevo, es esto de la neurogénesis. Digo no tan nuevo porque lo descubrió un argentino que está hace muchos años en Rockefeller, en Nueva York, que estudiaba el canto de los pajaritos. Y de alguna manera vio que el canto de las aves cambiaba muchísimo de una estación para la otra y postuló, debe haber nuevas neuronas. Y la comunidad científica no se lo tomó en serio, obvio, y él lo demostró. ¿Qué dijo la comunidad científica? Eso es cosa de pajaritos. Entonces después se demostró que ocurre en mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Hay neurogénesis todo a lo largo de la vida, no en todo el cerebro. En Argentina hay investigadores extraordinarios que trabajan en neurogénesis, por ejemplo, en la Fundación Instituto del Luar, Alejandro Sinder es un capo mundial de entender cómo una célula que no sabe quién es, decide transformarse en una neurona. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuánto de, bancame el adjetivo, sofisticado es el cerebro humano respecto a los pajaritos y los otros animales? En cuanto a grande, no es tan así, no es mucho más grande. El cerebro de la ballena azul es mucho más grande, más pesado. En relación al peso del cuerpo, es bastante grande. Hay un salto en los primates de tamaño del cerebro en relación al peso del cuerpo. Pero lo más nuevo del cerebro es lo grosso, la corteza, la cáscara del cerebro, que es aquello donde están las funciones superiores de alguna manera, de pensamiento, de imaginación, de percepción abstracta. Eso sí realmente lo tenemos diferente a otros bichos. Otro tema que abriste, no sabemos lo que es la conciencia.
hijo del psicoanálisis, ¿el inconsciente está probado científicamente? No sé cómo formular la pregunta. No solo está probado, sino que ocupa gran parte de nuestro sistema nervioso superior. La mayoría de las funciones que tenemos son inconscientes, incluso las más importantes. A ver, ¿qué es lo más importante que tiene el cuerpo humano? Respirar, que lata el corazón. Y el control es inconsciente. Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros. Si la evolución hubiera dicho, estos giles se van a olvidar de respirar, los saco de la conciencia. Se los saco de... Y es automático. La memoria, uno no tiene todos los recuerdos encima, están ahí guardados. Así que el concepto de inconsciente es importantísimo para la neurociencia. No es el mismo concepto que el del psicoanálisis, pero hay algo en común. Hay estudios que te muestran que en algunas enfermedades, en la depresión, por ejemplo, cuando vos tratás con farmacología o tratás con psicoterapia simultáneamente, ¿sí? En general la depresión hay que tratarla también con farmacología, cuando el efecto es exitoso, cuando los síntomas mejoran, el efecto sobre el cerebro es similar. O sea, la palabra puede ser una pastilla para entender qué pasa sobre el cerebro. Así que hay puntos de contacto con el psicoanálisis muy fuertes, incluyendo que las primeras experiencias son muy importantes en todo bicho, incluyendo los humanos. Claro, porque hay como un desprecio. Bueno, ahora hay como una reivindicación del psicoanálisis, pero hubo un desprecio diciendo que era, es más, leí hasta de los detractores que era como una especie como de aprender un hobby a los efectos de... No compartís esta idea. No, me parece que es una idea brillante, tal vez exagerada. Freud fue uno de los grandes capos de la humanidad, no cabe duda, las intuiciones que tuvo venía de la neurociencia, venía de la neurología experimental. Pero es cierto que ha habido un cambio, o sea, si vos querías quedar bien en la década del 60 o los 70, te ibas, no sé, al Bar La Paz con una gorra, una pipa y hablabas de psi. Ahora no, ahora te vas a uno más moderno y hablas de neuro todo. Y en toda exageración tiene excesos. Hablar de neurofútbol, neuromarketing, neurohelado, neuronovarecio es un exceso. Así que tenemos que tener cuidado, no todo es neuro. También está el ambiente, también está la cultura, no todo es el cerebro. En Dos Santos Lara también aprendíamos que solo usábamos el 2% del cerebro, que todo el resto no lo usábamos. ¿Eso es correcto? No, para nada. El mito más difundido es que usamos el 10% del cerebro. Usamos todo el cerebro, no al mismo tiempo. Una buena metáfora sería pensar en el cerebro, una analogía más que metáfora, como una ciudad de noche. Estás aterrizando en una ciudad de noche. Está todo oscuro, pero hay luces que se prenden y se apagan por todos lados. Eso es el cerebro. En algún momento todo pasa a estar prendido, pero no al mismo tiempo. No tendría sentido evolutivo que no lo utilizáramos. Claro, totalmente. Vos te dedicás a la cronobiología, que decías, tratabas de saber el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Esa es la difícil. Esta es mucho más difícil que las otras porque hay tantas definiciones como disciplinas. Los físicos entienden el tiempo de una manera, los meteorólogos de otra, y nosotros estudiamos el tiempo del lado de adentro. El hecho de que haya algo que mida el tiempo del lado de adentro, que haya un reloj, te dice que, bueno, debe ser una variable que es muy importante en la naturaleza, si no, ¿para qué tú tendrías un reloj? Pero te voy a contar parabólicamente, te voy a contestar como San Agustín en las Confesiones, que termina diciendo, ¿qué es el tiempo?, me preguntan. Bueno, a ver, si me dicen que lo conteste, no tengo idea. Pero si no me preguntan, lo tengo muy claro. Es eso intuitivo que no sabemos cómo definir, pero claramente hay un mecanismo biológico que responde al tiempo de las horas, de los días o de los años. Tan importante es para moldear nuestra evolución. Mirá lo que es el cerebro. Sí. Que me acabo de acordar de algo que estudiamos a la par, incluso antes que Dos Santos Lara, que de memoria. Nosotros somos de la época donde nos enseñaban a estudiar de memoria. Y en el Martín Fierro a mí me tocó aprender esa parte que él dice, Moreno le voy a contar, según mi saber alcanza, que el tiempo es la tardanza de lo que está, por venir. Es hermosa definición. Es una hermosa definición. Y a propósito de lo que decís, hay que reivindicar un poco la memoria. Claro. A ver, sin la tabla del 7 no puedes salir al mundo, claramente. Pero fíjate esto, recordar unos versos que me parece que era más importante para la generación de nuestros padres, ¿no? El nene o la nena que recitaba en la casa, pasar a recitar. Pero fíjate que te venga un verso de pronto, es muy enriquecedor también para las relaciones humanas, para la cultura, así que yo reivindico un poco la memoria en el aprendizaje también. Hay para mí una cosa tremenda que es los que creen en la predestinación,
no sé, de una suerte de deidad que ya escribió tu libro y vos solo lo estás ejecutando. Me da como un cierto vértigo feo, porque digo, ¿cuál es mi límite de la libertad? A algunos neurocientíficos les pregunto, ¿estamos predestinados neurológicamente? ¿Estamos predestinados? ¿Nuestro cerebro nos moldea toda una parte? Uno, en realidad son dos cosas, ¿no? Uno es un poco lo que trae de fábrica, lo que hereda de papá y mamá. Contra eso no hay mucho que hacer. Uno hereda el color de ojos, el grupo sanguíneo, si va a ser más alto o más bajo, y tiene límites, por supuesto. Pero en general se heredan propensiones a. Es muy raro que lo que heredes sea una determinación absoluta, incluso de una enfermedad. Son muy pocas las enfermedades que, si tenés tal constitución genética, la tenés sí o sí. Heredás una propensión a esa enfermedad. Pero falta algo. Falta lo que haces con lo que traes de fábrica. Lo que podemos llamar cultura, ambiente, amigos, lo que comés. Claro. Y eso no tiene límites. O sea, nadie nace nada en ese sentido. La escritora Eve Ward, cuando le preguntaban si se nace escritor, contestaba, no, se nace bebé. Y claro que sí. Y todos tenemos esas posibilidades de ambiente o de cultura que no tienen techo. Sí, es cierto, tenés algunos límites de fábrica en lo que podés llegar a ser, pero son pocos. Me parece que tenemos que hacer mucho más hincapié en el ambiente y en la cultura, que es mucho más igualitario que la genética. ¿Se puede definir, hay un concepto de inteligencia único? No, es muy difícil definir la inteligencia porque tenemos tests, el famoso IQ, el cociente intelectual, que se inventó en Francia para ver si se podían separar las aulas entre chicos y chicas que iban a ir más rápido y otros que había que darles más atención educativa. Entonces el cociente, no es coeficiente, es cociente porque es una división. Es cómo estás vos en ciertas pruebas de inteligencia con respecto al promedio de tu edad. Eso es lo que mide el IQ. Pero son pruebas de laboratorio. Vos te puede ir bárbaro en una prueba de estas y tener, no sé, chiquicientos, pero después salís a la cancha y no te desempeñas bien con tus relaciones personales, humanas, laborales, y ahí también se mide inteligencia, con lo cual no tenemos una buena definición. Me parece que hay estos intentos de separar la inteligencia en cajas, emocional, intelectual, son relativos, tenemos que trabajar bastante para definir esto. Voy a verlo en análisis porque estoy remitiendo todo el tiempo a la escuela. Pero es interesante, ¿no? En la primaria, hacia séptimo grado, una docente definió al inteligente como el que fuera capaz de resolver un problema determinado en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible. Yo te confieso que fue una gran frustración porque me sentí que voy a hacer 2 más 2, me sigue dando con decimales, o sea, me cuesta esa... Y mucho más tarde, un profesor de filosofía del derecho hizo esta misma pregunta, yo contesté esto, me dijo que era un ganso, y me dijo, ser inteligente es la capacidad de ser feliz. Mirá qué diferencia, mirá qué diferencia. Creo que está en el medio la definición, ¿no? Efectivamente, la capacidad de ser feliz requiere inteligencia, requiere saber por qué caminos meterte que te den más bienestar, más calidad de vida. Pero también hay un poco de la inteligencia abstracta de resolver un problema. El asunto es que ese problema después te sirva para ser feliz. Si solamente lo resolviste en muy poco tiempo, no sé si eso es toda la inteligencia que podemos medir. Hay también, Dos Santos Lara, diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. ¿Hay algún tipo de diferencia? ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo se quería saber cuánto pesa el cerebro. Y se hicieron las cuentas, se pesaron cerebros y pesa más o menos 1,3 kg, 1,350 kg, cosa que no sentimos, no andamos así todo el día. Hola Luis, ¿cómo andás? Pero después se dijo, ¿y será lo mismo en mujeres y en hombres? Y se pesaron un montón de cerebros de hombres y de mujeres. Y resultó que el cerebro de las mujeres pesaba unos 200 gramos, un poco de suspenso, menos que el del hombre. Es un montón 200 gramos en 1,3 kg. Claro. Y estaban chochos. Porque eso justifica cualquier gansada, obvio, justifica el hombre más inteligente, superior, hasta que vino alguien y dijo, para un cachito, ¿cuánto pesa una mujer? ¿Cuánto pesa el cuerpo de una mujer con relación a un hombre? Menos. Las mujeres en promedio son más livianas que los hombres. Y lo que nos importa acá no es el peso del cerebro, es el peso del cerebro en relación al peso del cuerpo. Y cuando se hicieron las cuentas, no se volvió a hablar nunca más del tema, porque te imaginas que da exactamente lo mismo. Hay diferencias, pero son sutiles, son en todo caso complementarias, no las conocemos del todo porque gran parte de la neurociencia es masculina.
Los trabajos de investigación durante casi toda la historia de la neurociencia y de la biología, te diría, se hicieron en ratones macho, ratas macho, en hombres y no en mujeres. Por razones que hoy consideraríamos tontas, pero en ese momento se consideraban razonables. Por ejemplo, evitar las fluctuaciones hormonales que podrían influir en el caso de hembras o de mujeres y otras cuestiones que no tienen sentido. Hoy estamos mucho más convencidos y convencidas, por supuesto, de que hay que estudiar los dos géneros y eventualmente, si hay otras cuestiones que no son binarias, también hay que empezar a estudiar desde la neurociencia, cosa que la neurociencia no se ha dedicado a estudiarlo aún o lo ha estudiado muy poco. Dijiste al comienzo que hay un ciclo natural, permíteme también, me vas corrigiendo cuando me meto la gamba con los calificativos, un ciclo natural de estar despierto, estar dormido. Sí. ¿Cuál es? Es el ciclo sueño-vigilia de 24 horas. Nosotros evolucionamos en un planeta que gira cada 24 horas. El asunto es cuánto dedicarle a cada cosa. Obviamente vivimos en ciudades, bueno, aún viviendo en el campo, muchas veces tenés acceso a luz eléctrica, tenés acceso a otros estímulos. Lo recomendado para dormir, el consenso es un mínimo de 7 horas para adultos, un mínimo de 8 horas para adolescentes y un mínimo de 9 horas para niños y niñas. De ahí para arriba, esa es la buena noticia. La mala es que dormimos menos. Sí. Estamos durmiendo menos que lo recomendado y cada vez menos. Hay un cálculo que es anecdótico, porque no está tan claro que los datos sean tan fehacientes, de que estamos durmiendo 2 horas menos que hace 100 años y 1 hora menos que hace 50 años. O sea, cada vez menos, y 2 horas en 7, 8 horas es un montón. Es más, un poco en broma, pero si uno hace la extrapolación de esa curva, te puedo contar que en el año 2758 no dormimos más. Es mentira, porque claro, dormir es vital, es necesario para la vida, es necesario para el metabolismo. Resalta, es vital, me Absolutamente. muero. Si no duermo, me muero. No hay experimentos con humanos, pero hay experimentos de hace mucho tiempo con animales, no se hacen más por cuestiones Obvio. éticas, de privación de sueño en una rata o en un ratón. Se muere a las 2 semanas. Lo mismo que se muere si no come. Con lo cual dormir es tan importante como comer. Si vos no dormís, vas a tener un montón de consecuencias. Vas a estar somnoliento al día siguiente, de mal ánimo, de mal humor, porque el sueño estabiliza el estado de ánimo para el día. No te vas a acordar de las cosas. Si tenés un examen mañana y no estudiaste, lo peor que puedes hacer es quedarte toda la noche estudiando. No te vas a acordar de nada. Estudiá una cosa, dormí y rogá que te tomen esa cosa en todo caso. Claro. Vas a afectar el metabolismo, vas a engordar si no dormís bien. Vas a engordar incluso si tenés una luz prendida a la noche. Si te quedas dormido con la tele prendida, porque viste la 3ª temporada de la serie y te quedaste ahí, esa luz afecta el metabolismo y te puede hacer engordar. O bien te afecta el sistema inmune, te afecta la susceptibilidad a enfermedades, a infecciones, el sistema cardiovascular. El sueño es fundamental y lo sabemos desde hace poco, porque el sueño siempre tuvo mala prensa. Dormir era una cosa de vagos. No, duerme mucho, no, este no quiere agarrar la pala, no quiere trabajar. Hoy sabemos que es fundamental para ser productivo y además, y estas son investigaciones nuestras también, es carísimo no dormir. Para un país, los problemas relacionados con el sueño te cuestan entre un 1 y un 3% del PBI. Es un montón de plata. ¿Por qué? Porque la gente falta, se enferma, llega tarde, hay más gastos en los hospitales, todo por no dormir bien. Así que la verdad que tendríamos que hacer una campaña de... Duerma. Por supuesto, claro que sí. Duerma. El lugar común de el cansancio es acumulativo del sueño, ¿no es correcto? Más o menos, más o menos. A ver, uno puede decir, y bueno, yo duermo muy poco en los días de semana porque trabajo, me acuesto tarde, me levanto muy temprano, lo recupero con la siesta o lo recupero el fin de semana. No es así. No se recupera la deuda de sueño crónica. La aguda no pasa nada. Si una noche te despertás, o si te quedas dormido, despierto hasta muy tarde o te levantás muy temprano, no pasa nada. El asunto es que sea tu modo de vida dormir poco. Hay gente que puede dormir poco, son muy pocos. Hay un 5%, como mucho 10% de la población puede dormir poco. Pero la mayoría necesitamos esas 7 horas y no las tenemos. Dijiste al comienzo, creo haberte entendido, que no sabemos mucho del sueño. No sabemos por qué dormimos. Uno piensa, duermo porque estoy cansado, ¿no? Pero cuando haces mucho ejercicio físico no dormís más. O las personas que tienen una tarea física, que trabajan de algo que les requiere mucha actividad, no duermen más. Y si no haces nada o estás descansando todo el día, no dormís menos. Por tanto, no es solo para descansar.
Sabemos que tiene que ver con eso, con consolidación de memorias, con la reparación del cuerpo, con crecer. Cuando la abuela te mandaba a crecer en la adolescencia, a dormir para crecer, tenía toda la razón, porque se secreta hormona de crecimiento de noche y si dormís. Así que es importantísimo para todo el cuerpo humano dormir bien y dormir las horas adecuadas. ¿Hasta qué edad secreto esta hormona del crecimiento? Porque por más que yo duerma, no voy a No, crecer. ahora ya no, es en la adolescencia eso. Claro, pero viste que también te dicen, cuando entrenás, que uno de los pilares es que descanses, si no, tu cuerpo no recupera el músculo dañado. Uno de nuestros más grandes embajadores del sueño son los deportistas profesionales, empezando por Manu Ginóbili, que convenció a toda la NBA de que había que dormir bien y llevaba aparatitos para medir el sueño, anillos o relojitos, Claro. y era un fanático, sigue siendo un fanático de esto. Por los deportistas de élite saben lo que pasa si no duermen bien. Nosotros también debiéramos saberlo. Y digamos, cuando dormís, ¿te apagás? No, todo lo contrario. Dormir es encender algunas áreas para que puedas dormir. El concepto clásico sí era dormir es morir un poco, ¿no? Sí. De hecho, Hipnos es el hermano de la muerte, es el hermano de Tánatos en la mitología. ¿Por qué? Porque te vas un rato al reino de los muertos. No es así. Se activan áreas del cerebro muchísimo y cuando soñás, a veces vos no podés diferenciar el cerebro está soñando del cerebro está despierto, de tan activo que está. Es una, de vuelta, una exageración del psicoanálisis hacer la interpretación de los sueños como se hace, como un fenómeno inconsciente leído desde el consciente despierto. Está claro que durante los sueños nuestro buchón, nuestro sensor, nuestro policía del lóbulo frontal, la parte que dice esto sí, esto no, está menos activa. Con lo cual afloran pensamientos que son distintos a los de la vigilia. Está claro que vos ves cosas raras en un sueño. Ahora, sobre la interpretación te la debo. Ahí ya la ciencia no se ha metido mucho con esto. Sí se han metido con tratar de leer los sueños a partir de señales que uno puede registrar. Uno puede registrar el electroencefalograma, o sea, la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño. Y resulta que si lo haces muchas veces con mucha gente, puedes empezar a predecir si el electroencefalograma marca esto, tal vez la persona está soñando con una casa, o con su familia, o con el mar. La pifiás, pero no más que el azar, con lo cual hay algo ahí que estamos todavía metiéndonos en lo más íntimo de la gente, que son los sueños. Es interesante. ¿Cuál es la vedette de la pregunta? O sea, hoy, tu disciplina, ¿cuál es la pregunta que todavía no puedes resolver? En biología hay muchísimas, ¿sí? Me parece que la que mencionamos nosotros de el efecto genético versus el efecto ambiental en enfermedades es una gran pregunta, no me cabe duda. En neurociencia en particular, las enfermedades neurodegenerativas. Efectivamente, se mueren neuronas en el Alzheimer, el Parkinson o una cuestión traumática que se rompe un nervio y no sabemos bien cómo repararlo. Así que por ahí hay mucho que estamos metiéndonos. En sueño en particular, me parece que por qué dormimos y por qué soñamos son las grandes preguntas, pero también las aplicaciones, ¿sí? Nosotros hacemos lo que se puede llamar ciencia básica, en el sentido de entender cómo funciona el sueño, pero eso tiene una cantidad de aplicaciones concretas en la gente que trabaja de noche o hace trabajo en turnos, o atraviesa usos horarios, o duerme mal, o está medio dormida durante el día, o bien se infecta más, y esto pasó durante la pandemia, por ejemplo, porque no dormía bien, había más susceptibilidad a esto, o estábamos en cuarentena y la gente empezó a alterar su ritmo sueño-vigilia y eso no era muy beneficioso. O sea, esas aplicaciones de entender el sueño para la calidad de vida de la gente son, en mi caso, la gran zanahoria. Yo quiero llegar a eso, yo quiero llegar a mejorar la calidad de vida. Me hablaste de las enfermedades degenerativas y todos los que hemos estado cerca de alguien con Alzheimer, sentimos una angustia y pienso que alguien te está viendo, la posibilidad de entender y de revertir la consecuencia de esa enfermedad está muy lejana. Lo que sí ha cambiado mucho es el diagnóstico temprano. Es el que los médicos, científicos, saben qué señales tempranas pueden estar alertando de que pueda haber una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer. Cuanto más temprano lo agarres, más puedes retrasar el inicio de los síntomas, con un montón de cuestiones, con cuestiones psicoterapéuticas, con farmacología, con ejercicio. A ver, lo único que está demostrado que enlentece el deterioro cognitivo relacionado con la edad
no es la gimnasia mental, no es hacer un montón de sudokus o crucigramas. Eso te convierte en un experto sudocólogo o crucigramólogo, pero no extrapola otras funciones. Lo único que funciona es el ejercicio físico. Ejercicio físico moderado, lo mismo que te dice el cardiólogo, es lo que te tiene que decir el neurólogo para que tu cerebro esté bien. Y no te digo que te vas a curar, porque si tenés la enfermedad, por ahora no hay cura, por eso es degenerativa, va cambiando. Pero vas a poder manejar mejor los síntomas, en algunos casos, por supuesto, y enlentecer la aparición de los síntomas más graves. Ejercicio físico. Eso anda bárbaro, sí, que el cuerpo esté bien. Que el cuerpo esté bien es una garantía de que todos los sistemas del cuerpo van a estar bien, el cardíaco, el digestivo y el nervioso. ¿Cuánto le puedo llevar la contra al paso del tiempo? Hay varias escuelas acá. Hay gente que dice que ya nacieron los niños y las niñas, no sé si inmortales, pero que van a vivir 200 años. Hay algunos cálculos teóricos. Hay quienes dicen que nacieron ya los bebés que van a vivir 150 o 200 años. ¿Y banca físicamente el cuerpo? Es una buena pregunta. Los cálculos que están hechos dicen que nuestra esperanza máxima de vida anda por los 120 o por ahí. Pero es cierto, a ver, eso pasa no porque te enfermes, sino porque el motor del auto se va desgastando, algunas piezas se pueden reemplazar, otras no. La tecnología puede avanzar para mejorar esto. Yo no creo que sea ilimitado, de ninguna manera. Creo que no es ilimitado y está bien que así sea. En el sentido evolutivo, en el sentido darwiniano. Está muy bien que haya recambio de individuos, porque si no la evolución no tiene tanto sobre lo que actuar. Está bien, estoy pensando en términos evolutivos de millones de años, no estoy pensando en 100 años, pero la evolución necesita que haya recambio de individuos. Pero me quedo impactado que hay algunos que creen que ya hay alguien que puede vivir 200 años. 150 o 200 años, hay gente que piensa que es posible. Yo creo que nos falta bastante para eso. ¿Cómo vivís el actual momento político en donde se pone en tela de juicio los ignorantes aquí presentes, sobre todo nosotros que ejercemos esta ciencia de un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, nos permitimos discutir? ¿Cómo vivís este momento de discusión de la ciencia? Es muy difícil, la verdad, porque creo que Brecht decía algo así como, qué loco que tengamos que discutir una y otra vez lo obvio, ¿no? Es cierto, ahí tengo que bajar un poco de ese pedestal de la ciencia y decir que tal vez no es obvio, y tengo que obligarme a explicar de qué se trata. Y está muy bien que sea así, que me exijan que explique de qué se trata la ciencia y la tecnología. A veces se exige de una manera que no creo que sea la que corresponde, pero lo vivo con cierto temor, lo vivo con preocupación, porque quiere decir que no estamos contando bien lo que hacemos, porque sin ciencia y tecnología no hay nada, ¿sí? No hay un país, no hay desarrollo, no hay producción, no hay salud, con lo cual es raro pensar que haya alternativas que no consideren a la ciencia y la tecnología en el centro del desarrollo de un país, cualquier país. Si uno admira a los países más desarrollados, en sentido más capitalista, tiene un sistema científico estatal muy sólido. Estados Unidos tiene el sistema estatal más grande de todos. Y países no capitalistas. China nos está pasando por arriba en ciencia a todos, ¿sí? Está avanzando de una manera increíble con esta mirada productivista. Que la ciencia sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, sirva para desarrollarnos más, sirva para ser más ricos y felices. Y bueno, ¿quién no quiere eso como objetivo? ¿Y tenemos con qué? Tenemos los ataques que ha habido a algunas de las instituciones, ¿no? El CONICET. CONICET es una institución reconocida mundialmente, con extraordinarios científicos y científicas, con evaluación, que no se queda en la ciencia llamada básica. No es que eso esté bien o mal, sino que además crea empresas de base tecnológica, licencia los descubrimientos, hace servicios tecnológicos de alto nivel. Por lo tanto, me preocupa, pero creo que me interpela y nos interpela a los científicos para salir a contar lo que hacemos y charlar amigablemente sobre el tema, porque es necesario que así sea. Es interesante esta suerte autocrítica que estás haciendo. Bueno, no lo hemos explicado bien, algo mal hicimos. ¿No hubo también como una cerrazón ideológica, partidaria, extrema? Quiero decir, o sea, si sos científico y no sos K, no podés. No, eso no es cierto. Sospecho que debe haber muchos científicos que no sean K, pero a ver, ¿por qué puede llegar a aparecer esa sensación? Porque realmente el simbolismo que ha llegado en el siglo XXI a la ciencia, por ejemplo, teniendo un ministerio,
que simbólicamente es muy fuerte. Es decir, tenemos un Ministerio de Ciencia, quiere decir, para este país la ciencia en el Estado está al mismo nivel que la educación, la salud, la economía, la defensa. Presupuestariamente no, en cantidad de gente no, y está bien que sea así, pero simbólicamente fue así, y eso lo hizo un gobierno, básicamente, y no fue un lobby de los científicos. Ojo, fue algo que nos sorprendió en tanto científicos. Hubo mejoras en el financiamiento, hay mucho más deseo, al menos, de federalizar el sistema científico, que no ocurra solamente en las grandes ciudades, de manera que las economías regionales puedan beneficiarse de esto de la ciencia. Pero de ninguna manera, y uno podría pensar, bueno, ¿será que la evaluación está sesgada? Y te aseguro que no. Te aseguro que no. La evaluación en ciencia es muy rigurosa, pasamos por distintos tipos de evaluación. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno, cuando empieza a trabajar en ciencia, en general tiene una beca que paga el Estado. Para entrar a esa beca hay bastante competencia, no entra cualquiera. Y para mantenerte en esa carrera científica estamos permanentemente evaluados, no solamente de manera interna. Cuando uno manda a publicar lo que hizo, porque nosotros hacemos ciencia y la comunicamos al mundo para que sepa lo que hicimos, eso es la publicación científica, te evalúan muy estrictamente. Con lo cual, eso no pasa por ser K o no ser K, pasa por el tipo de ciencia que hagas. Me parece que es muy simplista decir, que lo he escuchado de bastante gente, no, es que son todos K o se promueven entre ellos. No, realmente es un sistema que funciona con muchas cosas que hay que mejorar. Para mi gusto, un sistema aún está lejos del sistema productivo, más lejos de lo que debiera, y no hay así como nosotros no tenemos necesariamente toda la oferta, tampoco hay una demanda del sistema productivo de decir, che, científicos, arréglenme esto. Ocurre, y cuando ocurre, cuando una pyme, cuando una empresa invierte en ciencia y tecnología, gana mucha plata. Es una inversión a mediano plazo, pero paga mejores sueldos, gana mucha plata. Y cuando ocurre esa demanda de la sociedad, pasan cosas increíbles. A veces de la empresa y a veces de otros lados absolutamente impensados. Cuando las abuelas de Plaza de Mayo necesitaban identificar a sus nietos porque faltaba una generación, la ciencia no tenía una respuesta. ¿Qué hicieron? Golpearon puertas. Golpearon puertas hasta que finalmente, con científicos de Estados Unidos, algunos argentinos afuera, después se plegaron científicos locales, se llegó a lo que se llama el índice de abuelidad. Eso fue algo extraordinario para la ciencia en general, porque hubo una demanda concreta de la sociedad de que, genetista, ¿cómo no me puedes decir si este es mi nieto o no es mi nieto? Y la investigación llegó al famoso índice del 99,99%. Entra por ahí caminando Javier Milei, que dijo que hay que cerrar el CONICET. ¿Qué le decís? Me parece que no tiene argumentos para decirlo, porque básicamente grita, explota de esto, diciendo que no son productivos. Ahí uno puede pensar que hay ignorancia, que seguramente la hay, que hay maldad, que hay cinismo, que hay una mirada muy a corto plazo. En todo caso, le digo, charlemos Milei, conmigo o con quien quiera, para ver por qué realmente la ciencia y la tecnología son necesarias y son la base del sistema productivo. Milei o cualquier otro candidato o político, obviamente que tiene que hablar de productividad, de mejorar la industria, de mejorar el campo. El campo argentino es muy competitivo sobre la base de la ciencia y la tecnología. Argentina es uno de los pocos países que produce semillas genéticamente modificadas, como la del trigo resistente a sequía, que la desarrolló el Estado, la desarrolló la Universidad Nacional del Litoral y la licenció una empresa argentina. Eso no ocurre en cualquier lado. Tenemos maquinaria agrícola desarrollada en Argentina porque hubo tecnólogos que la pensaron y después llegó al sector productivo. Es muy miope decir que no necesitamos a la ciencia o que la ciencia no está en la base del desarrollo. A mí lo que me impacta es que se dice, no es prioritario, porque tenemos otras cosas más, y yo digo, no, es como error. una contradicción en el objeto, ¿no? A ver, es que el Estado no debe solamente apoyar a la ciencia, sino que debe apoyarse en la ciencia para tomar decisiones, para buscar evidencia para las cosas que tiene que hacer un Estado, tanto municipal, provincial o nacional. De hecho, hablábamos del CONICET hace un rato, que fue el blanco mayor de los ataques de Milei. El CONICET también tiene un programa que se llama Impactar, que es cómo científicos y científicas colaboran con áreas de gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría colaborar perfectamente, y lo he hecho en varias ocasiones, a propósito de turnos de trabajo, legislación laboral.
a la cual yo puedo aportar un cachito, el cachito de cuánto tiene dormir una persona, qué pasa si trabaja de noche, y eso lo puedo hacer porque tengo un montón de años con grupos y con colegas trabajando en el tema. Por lo tanto, necesitamos a la ciencia para ser mucho más basados en evidencia, más racionales, si no vamos a seguir dando vueltas. Que como biólogo, esta pregunta, ¿cuándo empieza la vida? La vida comienza cuando a ver, con el nacimiento sin duda, ¿sí? Pues me lo estás preguntando por el lado más bioético, una célula fecundada no está viva, ¿sí? No más en el sentido de cualquier célula está viva, ¿sí? Yo tengo células de piel acá que en algún sentido están vivas, pero no en el sentido bioético de la palabra. Una célula fecundada no está viva, un embrión no está vivo. En mi caso, me parece que la vida comienza con el nacimiento. El otro caso es algo que se está desarrollando, como en toda la naturaleza, dentro de la madre, en la mayoría de los casos, porque en el hipocampo es en el padre, pero en la mayoría de los casos es en la madre. Te lo pregunto porque sufría, cuando era joven, de la contradicción de estar a favor de la vida. Es como una pregunta obvia. Y a su vez creer en el derecho de la mujer inalienable de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y un neurólogo me dijo, ¿estás a favor de la donación de órganos? Dije, sí, claro, por supuesto. Bueno, hay vida al momento de la ablación en términos de la actividad celular. ¿Es correcto el razonamiento? Es una buena analogía, creo que la discusión ha ido más por otro lado, ha ido más por el lado del individuo más que una parte del individuo. Pero es un buen razonamiento y al mismo tiempo una célula también está viva, pero nos descascaramos de células todo el tiempo y no estamos haciendo ningún delito en ese sentido. Estoy simplificando las cosas. Entiendo perfecto. Para algunas personas esta es una discusión muchísimo más profunda de lo que en el sentido en que lo estamos haciendo. Pero creo que el derecho de la mujer en ese sentido es inalienable y es una tremenda conquista que hemos logrado en Argentina, que nuevamente tener una conquista que abre derechos, que fue consensuada con gente que no estaba de acuerdo, sí, pero llegamos finalmente a ese consenso, volver a discutirlo me parece que es ir marcha atrás. Si hay una concepción conservadora dentro de la política que se siente, me parece que la ciencia debe también estar golpeada por este conservadurismo. Por supuesto, a ver, la ciencia, por definición, debe ser progresista, no en el sentido político del término, el sentido de estar preparada para cambiar a cada paso. Una buena pregunta científica no es aquella que se cierra con una respuesta, sino que te abre nuevas preguntas. Y las verdades en ciencia son efímeras. Hasta que viene alguien y me demuestra, te equivocaste, mirá, hiciste mal ese experimento, tenés razón, vamos a ver por dónde va. Y eso es lo contrario del conservadurismo. Si la ciencia fuera conservadora, no avanzaría en nada. Si nos hubiéramos quedado con Newton, nunca hubiera aparecido Einstein, que tuvo que ir en contra de algunos preceptos de Newton. Curiosidad y duda son como dos insumos elementales de la ciencia. Es absolutamente así. De hecho, fíjate que el Ministerio de Ciencia tiene un museo, un lugar interactivo que se llama Lugar a Dudas. Este es el lugar para dudar. Claro. ¿Sí? Y me parece fundamental. Y todos somos dudadores y curiosos. A veces nos olvidamos. La educación no ayuda mucho tampoco. La educación no suele promover tanto la curiosidad o la duda porque tiene un programa, por un montón de razones. Pero sería muy interesante que pudiéramos dudar y curiosear más durante la educación y durante toda la vida. Parece que la curiosidad y la duda te instalan en un lugar de inseguridad. Digamos, la certeza te da como una zona de confort. Claro. No tengo que discutir nada. Es que anteojos rojos, Núñez, claro. Las dos palabras más importantes de la ciencia me parece que son no sé. Y le tenemos un miedo al no sé. Los maestros, las profes, le tienen mucho miedo a decir no sé. Y es riquísimo porque, ojo, un no sé científico no es un no sé y volvé al pupitre. Es un, mira, no sé, investiguemos. Vamos a averiguar. Preguntémosle a alguien que sepa, hagamos un experimento, averigüemos, vayamos a Wikipedia, lo que fuera. Ese no sé es enorme y es tanto como maestros, como padres, como tíos, como científicos, tendríamos que ejercitarlo mucho más. Como cronobiólogo, ¿sos cronofóbico? Se lo cito siempre a uno de mis mejores amigos que me dice, nada, el paso del tiempo es bueno, la decadencia física es fatal. Es inevitable, da un poco de miedo cuando
realmente uno llega a no poder controlar el cuerpo. Cuando el cuerpo hace su camino y la cabeza hace otra, da un poco de miedo. Creo que nos falta bastante ahora que somos coetáneos, pero da un poco de cosa. No sé si eso es cronofobia, porque hay que aceptarlo finalmente, pero da un poco de cosa. Pero por suerte la tecnología viene en nuestra ayuda. La esperanza de vida en el siglo XXI es de no sé cuánto, 70 y pico, ponele. Bueno, cuando tal vez hacia comienzo del siglo XX era de 30 y pico, 40. Así que vaya si hemos avanzado en ese sentido. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial y este boom de divulgación más que nada? No soy experto en el tema, pero hablo con expertos, con gente de computación, gente de tecnologías. Hay preocupación, claramente hay preocupación, porque está avanzando muy rápido. La tecnología avanza más rápido que lo que podemos llegar a asimilarla. Lo que no hay preocupación es del cambio tan absoluto de que todo se pudra de un día para otro. Lo que tendríamos que ser es lo suficientemente inteligentes como para pensarla como una herramienta que complemente todo lo que hacemos. Sí, puede haber una inteligencia artificial que escriba un cuento como Cortázar, si se lo pedís. Pero primero hubo un Cortázar, ¿no? Para eso pensemos que detrás de los algoritmos hay gente. Y la gente tiene intereses. Hay gente buena, gente mala, lo que fuera. Por lo tanto, yo me preocuparía mucho más por las personas detrás de los programas que por los programas en sí. ¿Se van a perder trabajos? Sí, se van a perder trabajos, es inevitable. En todo caso, adelantémonos un poco para ver cómo mejorar las capacidades de la gente, mejorar las habilidades para que se puedan reinsertar en un mundo que va más rápido de lo que pensábamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? 42. Te agarré. Es una novela esa. Es una novela que se llama La vida, la guía de los viajantes a dedo por la galaxia, de Douglas Adams, que agarran a la gran computadora y entonces le hacen la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Y la computadora se pone a pensar y se queda ahí pensando durante 300 años. Y luego saca el resultado y está toda la humanidad pendiente y dice 42. Y la gente se queda pensando, ¿pero esto qué quiere decir? Y le preguntan a la computadora, ¿qué quiere decir esto? Y se pone a pensar de nuevo y se duerme. Sentido de la vida creo es ser felices. Creo que debemos abogar por ser felices, por tener una felicidad más igualitaria en todo caso, que es a lo que tenemos que tender como individuos y como sociedades. A veces nos queda lejos, pero es como la utopía que ese camino hacia ser felices también es parte de la felicidad. Al final mi profesor de filosofía del derecho estuvo bastante bien encaminado aquella vez. Me parece que sí, me parece ¿No? que está bastante bien y es raro para un profesor de filosofía del derecho que te diga la inteligencia es ser felices, lo rescataría mucho. El cerebro enciende qué luces en estado de felicidad. ¿Se puede mostrar eso? Sí, sí, nosotros tenemos la posibilidad de ver el cerebro desde afuera. Ahora, de tener técnicas de análisis de imágenes cerebrales que no implican meterse adentro del cerebro. Y hay áreas, hay circuitos dentro del cerebro que se encienden cuando uno siente placer, cuando tiene recompensa. Son las mismas áreas que se encienden en comportamientos adictivos, finalmente. ¿Por qué hay adicción a algo, sean drogas o sea alcohol o un comportamiento? Porque en algún lado algo de placer produce o produjo en algún momento. Bueno, sin llegar a esos extremos, esos circuitos son los que nos dan placer porque comemos algo rico, nos dan placer sexual, nos dan placer social porque estamos con gente que nos hace bien y así sucesivamente. Y hay áreas bastante específicas que es interesante, que son de las áreas primitivas del cerebro. Yo te contaba hace un rato que la corteza, la cáscara, evolutivamente es lo más nuevo. Las áreas que tienen que ver con la recompensa son más profundas, porque las compartimos con otros bichos, compartimos con otros animales que también sienten placer y sienten recompensa, porque evolutivamente sentir placer debe haber sido una fuerza adaptativa muy importante. Pero me quedo con esto de las adicciones. También alguna vez escuché como frase, es adicto el que puede, no el que quiere. Como que la adicción no es un acto de voluntad, sino que hay un condicionamiento. Es lo mismo que te decía antes. Me parece que hay condicionamientos, puede haber una genética más predispuesta a ciertos comportamientos adictivos, pero el ambiente está por arriba de eso. El ambiente estoy seguro de que puede actuar en forma positiva o negativa para que esa misma predicción sea un camino u otro. Con lo cual es la mezcla de las dos cosas, claramente, y nosotros no podemos trabajar tanto sobre la genética. Un poquito podemos, pero sí podemos trabajar mucho sobre el ambiente. Claro. Sabemos perfectamente que
una madre o un padre incluso que tenga una adicción al alcohol, sí, algo le transmite a la descendencia. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde mucho antes que el propio cuerpo para prevenir algunas de estas cuestiones. Mirado desde la ciencia, de lo que vos haces, el combate con solo la punición, con la sanción al consumo, ¿sirve? No, no, está clarísimo que no, y también hay evidencia al respecto. De nuevo, no soy experto en cuestiones de fármacos o de adicción a fármacos, pero hay muchas experiencias, empezando por la Inglaterra, que había un gran neurólogo que después creo que pasó incluso a la política, que dijo, no, si prohibimos lo que vamos a lograr es que el cerebro vaya a buscar más. Hizo biología básica. Eso es pasamos por biología otros básica. caminos. Y es un poco de eso, ¿sí? Es un poco de si vos tenés un estímulo que es placentero y te lo prohíben completamente, vas a buscar los resquicios para llegar a ese estímulo. El compañero Lacan lo dijo, lo prohibido es obligatorio. Exactamente, mira como que vaticinio lacaniano. Por lo tanto, no, claramente no es la prohibición, sino el control, que no es lo mismo de la prohibición. Sí, digo, por ejemplo, me interesó mucho la experiencia de Portugal y tuve la suerte de hablar en Portugal estas es charlas increíble. con Joao Goulao, que es el arquitecto no de la despenalización como tal, sino de no transformarlo en un crimen, la reducción de daños e información, 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 o sea, Sí. como concepto, E ¿no? investigación, fíjate que para la gente que trabaja en estas cosas le resulta muy difícil trabajar con sustancias prohibidas. ¿Por qué no las consigue? Porque el papeleo es infernal. Y hoy sabemos que hay un montón de usos médicos de algunas de estas sustancias, empezando por el cannabis. El cannabis es una terapia de elección en epilepsias refractarias, en epilepsias que no responden a otra farmacología. Resulta que en muchos casos el cannabis o algunos componentes del cannabis funcionan. Lo mismo sucede con algunos fármacos que se utilizaron mucho tiempo para el tratamiento de depresión. El ácido lisérgico, por ejemplo, en los 60s, era un tratamiento promisorio para esto, pero claro, como se empezó a utilizar en forma recreativa y no controlada, se prohibió, pero también se prohibió la investigación. Para saber hacia dónde tenemos que ir, cómo controlar, cómo hacer control de daños y qué despenalizar, necesitamos investigar. Me quedé pensando porque hablaste de la parte frontal del Sí. cerebro, la parte más profunda. ¿Me haces un croquis burdo Sí, claro. para que yo entienda qué sabemos del cerebro? Vos sabés que en el siglo XVIII había un señor llamado Gall que decía las cosas en el cerebro están en cajas. Hay una caja de la bondad o del deseo o de la violencia y decía, si uno es muy algo, la caja de ese algo crece. Si uno es muy bueno, la caja de la bondad es más grande. Y si uno es recontra bueno, la caja de la bondad crece tanto que le deforma el cráneo y te sale un chichón de bondad. Entonces el tipo andaba palpando cráneos para ver esto. Claro. No es así. De ninguna manera es que vos podés poner el dedo en un lado del cerebro y decir, este es el área D. No es como la película Intensamente, que estaban, acá está la tristeza, la alegría, van a buscar un recuerdo. Todo está bastante distribuido. Pero en términos muy generales, vos podés decir que tenés una parte de adelante, la parte frontal, tiene bastante que ver con la voluntad, ¿sí? Con las ganas de hacer cosas. De hecho, durante mucho tiempo se practicó algo llamado lobotomía. Lobo es lóbulo, un pedazo del cerebro. Tomía es sacar un cachito del cerebro y se sacaba un cachito del cerebro de por acá, ¿sí? Y efectivamente, la gente dejaba de ser violenta, pero dejaba de ser gente, con lo cual perdía demasiado en este caso. Después la parte de atrás, la parte del cerebro, la occipital, que está cerca de la nuca, es donde termina el sistema visual. De alguna manera, procesás la información visual con este lóbulo occipital. Después, del lado del costado tenés varias áreas. Tenés las áreas que tienen que ver con otros sentidos, como el oído, por ejemplo, curiosamente cerca de la oreja, pero es una casualidad nomás. Tenés áreas del lenguaje. Tenés áreas del lenguaje que es interesante, están lateralizadas. Hay otro mito, vos me preguntabas por el mito del 10%, hay otro mito que es que tenemos dos cerebros, no uno. Un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, y no tienen nada que ver el uno con el otro. El derecho sería el más emocional y el izquierdo el más racional. Es una exageración, no es, tenemos un solo cerebro y todo el tiempo charlan los hemisferios entre sí, pero algunas funciones tienen algo más de un costado que del otro. El lenguaje, por ejemplo, las áreas del lenguaje más importantes están del lado izquierdo, mientras que las áreas del lado derecho equivalentes tienen que ver con la emocionalidad del lenguaje.
Yo no podría cantar una canción o contar un chiste si mi lado derecho del lenguaje estuviera afectado, pero no podría hablar o entender si mi lado izquierdo está afectado. Y esta nueva corriente, nueva para mí, qué sé yo, del cerebro en el sistema digestivo, en los intestinos y eso? A ver, no es tan nueva. El asunto es que el sistema nervioso no está solo en el cerebro, está en todo el cuerpo. Hay neuronas por todos lados, si no, ¿cómo podríamos mover un dedo? El cerebro le indica, manda una señal por acá, por la médula espinal, que sale de la médula espinal, sale del sistema nervioso central para mover el dedo. También hay neuronas en el sistema digestivo, pero tienen una particularidad, que pueden ser autónomas. Quiere decir que si vos denervás, si cortás toda comunicación entre las neuronas del sistema digestivo y el sistema nervioso central, siguen funcionando. Cuando llega comida, le dicen a los músculos del estómago, llegó comida, prende la batidora, tum, 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 aunque el cerebro no se los diga. Entonces, de ahí es donde salió un poquitito esta idea de el segundo cerebro por cierta autonomía. También hay otro fenómeno. ¿Dónde sentís las emociones? Ponele que ahora hay un ruido tremendo. ¿Dónde se siente? Se siente un poco en el corazón. De hecho, durante gran parte de la historia, el corazón era el lugar donde residían los sentimientos. Y mucho en la panza. Vos el miedo, sin duda, el amor lo sentís en la panza, son las famosas mariposas en la panza. En realidad es adrenalina, que viene de ahí nomás, viene de la glándula suprarrenal, y nada, vos lo sentís en el abdomen. No es muy romántico. Si le decís a alguien, siento por ti adrenalina, viene en la médula adrenal, es menos romántico que decir siento mariposas en la panza. Claro. Pero eso tiene que ver con considerar al intestino como un nuevo cerebro. El otro asunto es que algo muy nuevo también es que sabemos que la composición de lo que tenemos en el sistema digestivo influye mucho sobre el sistema nervioso. Y la composición en parte no es nuestra. Soy muchos mundos, me habitan muchos mundos, como diría, creo era Walt Whitman. Bueno, es cierto, porque tenemos una cantidad de otros bichos adentro que son vitales, entre otros bacterias, que forman lo que se llama el microbioma. Muchas bacterias están en el sistema digestivo. Y sabemos hace no tanto tiempo que esas bacterias son fundamentales para la salud e influyen incluso en la salud mental y la salud cerebral. Tal vez eso tenga que ver con esto de considerar que en el intestino hay mucho más que simplemente comida o digestión. Este programa es una gran excusa de casi una hora para llegar a esta última pregunta, que es la que más me interesa en la vida, que es que nos morimos y qué pasa. Absolutamente nada. Nos quedamos en la memoria de la gente y eso ya de por sí es maravilloso. Nos reciclamos, pasamos de nuevo a la Tierra. Seguramente nosotros tenemos átomos que vinieron de las estrellas, que vinieron del Sol y que también vinieron de otros organismos que estuvieron en la Tierra. Y eso a mí me parece que es maravilloso. En algún momento inventamos que hay otra vida, que nos da miedo la muerte, entonces inventamos algo que está más allá. Pero me parece que la naturaleza es suficientemente súper como para creer en algo sobrenatural que no lo necesitamos. Un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, sucursal de Corrientes y Pueyrredón, pagan el gramo de oro hasta 43.000 pesos. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.